Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Zarpa anuncia la suspensión de vuelos para Aruba. Aeropuerto registró filas en la espera de migración. Grave accidente de avioneta en Medellín deja 8 fallecidos. Explosión en Ecuador en una casa llena de juegos pirotécnicos dejó a una mujer fallecida. Argentina pierde en su debut en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer y como siempre les saludamos esperando que cada uno de ustedes haya tenido un excelente martes. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta emisión la importante información que dio hoy la aerolínea Zarpa, la aerolínea colombiana, dio un anuncio de que van a suspender los vuelos hasta enero del 2023, lo que quiere decir que esta aerolínea operaría en Aruba solamente hasta diciembre. El día de hoy, Zarpa se permite informar a todos sus clientes y aliados estratégicos que nos han acompañado y apoyado en nuestro emprendimiento como aerolínea que suspendemos todos nuestros vuelos a partir del 6 y 10 de enero del 2023 a los destinos de Curazao y Aruba, respectivamente. Esta es una difícil decisión soportada en un entorno económico difícil, caracterizado por la alta inflación, la volatilidad en la devaluación de la moneda, el alto costo de los combustibles y los servicios inherentes a la aviación. Lo anterior también por la competencia comercial de bajas tarifas y una significativa disminución en el número de pasajeros, lo que nos hace inviable nuestra permanencia en el mercado. Nos sentimos parte de Aruba, ya que por más de 10 años Aruba no tenía su conectividad directa con Medellín ni con Barranquilla. Sostuvimos por 2 años todo este proyecto, dada la pandemia, al igual que sostuvimos e iniciamos y tomamos el riesgo de realizar una ruta directa que, como les comentaba, por más de 10 años no se había realizado. No nos es posible continuar por los precios bajos en los tiquetes y por el nivel de ocupación que tenemos actualmente. Hacemos hoy un alto en el camino, haciendo uso de las regulaciones que nos permiten mantener durante 1 año nuestro permiso de operación para repensar y reestructurarnos en la línea de negocio de aerolínea. Confiamos en su comprensión y nos comprometemos a trabajar por el futuro de todos nuestros pasajeros, a los que tuvimos el placer de servir, de todos nuestros aliados y proveedores que con su apoyo lo hicieron posible, y de toda la familia de Zarpa, que con su compromiso nos permiten surcar los cielos y enfrentar con esperanza los retos que vivimos. Para Zarpa, actualmente y en el panorama que vemos con la disponibilidad de sillas y la cantidad de pasajeros que se transportan al mes, no nos es posible continuar los vuelos. Teníamos grandes planes con Aruba, ya que desde nuestro inicio, nuestro mayor propósito fue conectar siempre el Caribe con Colombia de forma directa. Teníamos planes de aumentar nuestras frecuencias de lunes a domingo, conectando también Aruba con diferentes destinos, no solamente con Medellín y Barranquilla, sino también aperturarnos en la posibilidad de tener esta conectividad con Cali y con Bucaramanga, para así también prestar servicios como los servicios de salud y paquetes médicos que veníamos realizando, ofreciéndole a todas las personas que lo necesitaban hacia Colombia. Pues hablando de este tema y sabemos que ya estamos entrando a la temporada alta desde noviembre, diciembre, ya son muchos los turistas que van a estar ingresando a Aruba y esto es algo muy positivo para nuestra economía. Sin embargo, es importante también mencionar y que las autoridades y las instancias, por ejemplo, como migración, tengan más personal porque, por ejemplo, el día de ayer se registraron largas filas en la parte migratoria. Sabemos que estamos entrando a la temporada alta, lo que se conoce como High Season en nuestra isla, y se espera la llegada de cientos de turistas, bien sea de forma aérea o también a través de turismo crucero. Sin embargo, sabemos que cuando hay temporada alta, es importante también que absolutamente todas las instancias concernientes puedan estar trabajando en pro de esto. El día de ayer en el aeropuerto Reina Beatriz,
en una hora bastante álgida, hubo una gran cantidad de turistas quienes llegaban a Aruba y tuvieron que hacer largas filas esperando pasar el proceso migratorio. Pues como se ven en las imágenes, los turistas, en su mayoría americanos, tenían que esperar las largas filas para poder entregar su pasaporte y de esta manera recibir su maleta. Sin embargo, sabemos que esto también se debe, primero, a que estamos entrando a temporada alta, pero también de pronto porque no había suficiente personal en la parte migratoria, cosa que de cierta forma deberían las instancias concernientes también tomar en cuenta para así evitar de pronto congestionamiento en esta parte importante a la llegada de los turistas, ya que la parte, por ejemplo, para los residentes, la fila era más corta. Sin embargo, la parte de las personas que venían de forma internacional, es decir, los turistas, era una fila más larga. Cambiando de tema, esta es una buena noticia por parte del Departamento de Impuesto para sus contribuyentes, también especialmente para los que reciben las restituciones y también para los que hicieron su declaración, lo que es el impuesto de entrada para el 2021, porque ellos están al día con esta información. Ayer 21 de noviembre el Departamento de Impuesto dio un importante anuncio, según lo que informaron, pues eliminaron los retrasos y podrán restituir el pago de impuesto de forma más rápida. Por más de 40 años el Departamento de Impuesto ha trabajado con algunos retrasos en la parte del procesamiento del cobro de impuesto y no solamente de lo que se trata el impuesto de entrada, pero también primas sociales como el AOV, ABB y el Asset Fee. Pues ayer se logró eliminar el retraso en el proceso de cobro y por primera vez ya está listo para que puedan ingresar los datos del año 2021 al sistema. El Departamento de Impuesto, bajo la dirección de la señora Luen Gómez y con la dedicación de los funcionarios de este departamento, lograron esto por primera vez en la historia, tanto para el Departamento de Impuesto como para el país Aruba. De ahora en adelante, los contribuyentes podrán estar tranquilos de que sus restituciones de impuesto serán procesadas a tiempo. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que ocurrió el día de ayer en Medellín, en Colombia, al momento en que una aeronave se estrelló y sus 8 tripulantes que se encontraban a bordo lamentablemente fallecieron. Las imágenes también se viralizaron en las redes. El reloj marcaba las 10:14 de la mañana de este lunes, cuando esta aeronave con matrícula HK5121 de la compañía Aeropaca, operada por el Grupo San Germán Express, se declaró en emergencia. El piloto trató de regresar a la pista del aeropuerto La Herrera de Medellín ante una falla en el motor. La avioneta con 6 pasajeros y 2 tripulantes perdió altura y se estrelló contra este edificio en el barrio Belén Rosales. Yo siento la avioneta que viene, brrr, cae, estalla. Entonces yo mismo voy a conseguir un extinguidor, subí con el extinguidor, lo eché por la ventana, luego cogí una manguera con agua. Hermano, hice lo que pude. Yo era tratando de salvar mi techo. Como 5 o 6 metros hacia arriba las llamaradas. Inmediatamente se extendió una nube de humo negra inmensa, mucho pánico. No sabíamos qué hacer, si sacar los carros, salir corriendo. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín en tiempo récord llegó a la zona y logró controlar las llamas que amenazaban con una emergencia mayor. Hay 7 viviendas, digamos, muy afectadas. Hay un daño que se evaluará si es estructural o no sobre 6 edificios de más o menos unos 3 pisos. Hay todavía puntos calientes, hay mucho equipo de bomberos. Por fortuna, los habitantes de la casa en la que cayó la aeronave salieron minutos antes. Las autoridades identificaron a las 8 víctimas mortales. Se trata del piloto Julián Andrés Aladino Valencia y el copiloto Sergio Guevara Delgado, oriundos de Palmira y Tuluá en el Valle del Cauca. Jorge Mario Cantillo y Dubán Valle, ambos militares oriundos del Cesar. Los otros pasajeros son Anthony Mosquera, abogado, Pedro Pablo Serna, Melissa Pérez, funcionaria de la empresa, y Nicolás Jiménez, gerente de la compañía San Germán. Él era un hombre promotor de este tipo de viajes, había hecho una tarea maravillosa para conectar a la Colombia profunda, había abierto muchas rutas, por ejemplo a Vallasolano, a Nuquí. Las autoridades custodian la zona e investigan la causa de la tragedia.
Nos vamos ahora a Ecuador porque una mujer lastimosamente perdió la vida y 2 personas resultaron heridas al momento en que se generó una fuerte explosión, al parecer en una casa la cual estaba totalmente llena de juegos pirotécnicos o esta pólvora. Al momento de que una chispa cayó, todo esto explotó. Es el momento cuando esa vivienda se incendió producto de una explosión. Los habitantes desesperados querían apagar el fuego para rescatar a las personas que estaban dentro de las casas. Todo el mundo asustado, la mayoría de las personas no quisieron ayudar, los otros sí, se metían, sacaban, echaban tierra, agua. Los bomberos atendieron la emergencia en las calles 25 y Callejón Eñe, en el suburbio de Guayaquil. Ahí descubrieron que el origen del siniestro se dio en una fábrica clandestina de camaretas. Aparentemente un pequeño local donde estaban armando todos estos petardos. No sabemos la temperatura, manipulación, algún corte eléctrico. ¿Había personas dentro? Al parecer sí, pero no sabemos si es por la onda explosiva que alcanzó a la señora que falleció. Su cuerpo estaba mutilado producto de la explosión, mientras otras 2 personas quedaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. ¿Cuánto material explosivo había dentro de la vivienda? Hay bastante, hay mucho y a los alrededores de las viviendas tenían más juegos pirotécnicos guardados. Esa es la casa donde empezó la tragedia y para que tengan una idea de la magnitud de la explosión les muestro ese agujero que dejó en esa pared y al otro lado los enseres y escombros de lo que era una vivienda. Eso mientras otra de las paredes de las 6 casas afectadas quedaron destruidas. Aquí se almacenaban cientos de juegos pirotécnicos y que lamentablemente cobró la vida de una persona. Los uniformados recolectaron decenas de sacos de esos explosivos que estaban regados en el piso. Los habitantes alertan a las autoridades de más viviendas que son una amenaza mortal. Y esto fue un triste hecho que ocurrió este fin de semana en los Estados Unidos, específicamente en el área de Colorado, pues 25 personas resultaron heridas y 5 fallecieron al momento en que un hombre indiscriminadamente abrió fuego en contra de ellos. El informe es de La Voz de América. Mientras empiezan a conocer las identidades de las 5 personas asesinadas este fin de semana durante un tiroteo dentro de una discoteca LGBTQ en Colorado Springs, las autoridades identificaron al sospechoso del ataque como Anderson Lee Aldrich. De acuerdo con el reporte de la policía y el FBI, el hombre de 22 años también hirió a por lo menos 25 personas, usó un rifle de largo alcance, fue detenido y está siendo tratado en un hospital. La evidencia inicial y las entrevistas indican que el sospechoso ingresó al Club Q e inmediatamente comenzó a disparar a las personas que estaban adentro mientras se adentraba más en el club. Al menos 2 personas heroicas dentro del club confrontaron y pelearon con el sospechoso y pudieron evitar que continuara matando y dañando a otros. El presidente Joe Biden este domingo 20 de noviembre, Día de la Memoria Transgénero, envió condolencias por el ataque y pidió una prohibición de armas de asalto para sacar las armas de guerra de las calles de Estados Unidos. La violencia armada continúa teniendo un impacto devastador y particular en las comunidades LGBTIQI en todo nuestro país y las amenazas de violencia van en aumento. Lo mismo hace 6 años en Orlando, cuando nuestra nación sufrió el ataque más mortífero que afectó a la comunidad LGBTQI en la historia de Estados Unidos. Por su parte, el alcalde de Colorado Springs aseguró que el tiroteo tiene las características de un crimen de odio, pero agregó que los investigadores deben mirar las redes sociales y otra información antes de concluir un motivo. Nos vamos ahora a Colombia, en el municipio de Chinchiná, en Caldas, en donde primero una niña de apenas 6 años se había desaparecido, pero tristemente se confirmó su fallecimiento. En este momento las autoridades han desarrollado una investigación para poder no solamente concluir lo que pasó, pero también para dar con los responsables. La desaparición de Dana Sofía Alzate Galvis fue en la madrugada del domingo, cuando salió de su casa al parecer a buscar a su papá. Un hombre señalado de llevársela fue capturado horas después. Sobre las 11:30 de la mañana encontramos a un individuo en el sector que correspondía a las características que nos había mencionado la comunidad. La niña fue encontrada sin vida durante las primeras horas del lunes a orillas del río Chinchiná con signos de maltrato y violencia. Desde ayer estábamos buscando cerca al lugar de residencia de esta menor.
un lugar boscoso. Con el trabajo articulado de policía, fiscalía, ejército y bomberos logramos la identificación del cuerpo. El capturado habría señalado el lugar en donde dejó el cuerpo de Dana Sofía. Logramos establecer que el sujeto que teníamos en el comando correspondía al quien había raptado a Dana Sofía en el sector de Nuevo Horizonte, parte alta de este barrio. Hemos buscado a la niña encontrándola en este sector cercano al río. El hombre señalado fue cobijado por la Fiscalía con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de acceso carnal con menor de 14 años, mientras se le adelanta la necropsia a la pequeña para imputarle nuevos cargos como el de desaparición forzada en concurso con homicidio. Y es que también en Perú en las últimas horas se ha dictado sentencia y también medida de aseguramiento en contra del hombre que acabó con la vida, según las declaraciones de los diferentes investigadores, de la mujer mexicana, y que todo esto le ha generado no solamente una mala imagen a Perú, pero también tiene en vilo a la familia aquí en México. Faltaban horas para que se cumpla su detención preliminar de 72 horas dictada por el Poder Judicial de Huacho. A través de un comunicado, el Ministerio Público solicitó el pedido de prisión preventiva por 9 meses contra Juan Pablo Villafuerte, quien es señalado como el principal sospechoso de la muerte de la mexicana Blanca Arellano. En horas de la tarde, Villafuerte fue trasladado hasta la carceleta del Poder Judicial de Huacho, quien decidió en todo momento guardar silencio. Juan, algo que decir a la familia, Juan. ¿Algo que quieres decir a la familia? No puedo dar declaraciones. ¿Ah? ¿Estás arrepentido por todo esto? ¿Algo que quieres decir a la familia? No puedo dar declaraciones, señor. ¿Quiénes más estuvieron ahí en ese momento? No, señor, no puedo dar declaraciones. Ahorita no. En tanto, la policía señaló que uno de los móviles serían las constantes discusiones entre ambos a raíz de que la ciudadana mexicana pedía más atención, ya que Juan Pablo viajaba constantemente a la capital de Lima, lugar donde fue capturado conviviendo con una mujer. Latina Noticias tuvo acceso exclusivo a los videos de las cámaras de seguridad de un supermercado de Huacho, donde se le aprecia a Villafuerte días antes que se reportara la desaparición de Blanca Arellano, saliendo con productos de limpieza, el cual no solo serviría para usos de higiene, sino para borrar todo tipo de evidencia. La policía viene recorriendo diferentes playas de Huacho en búsqueda de los restos de la ciudadana mexicana. En tanto, se conoció que Villafuerte permanecerá en las carceletas del Poder Judicial de Huacho. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Joven se reencuentra con su mamá después de 24 años. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby, higiene grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o mais se queda por lo menos 2 horas para fora. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tenho escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Botar outra saco, tur aia para detectar mais e mais casos de câncer de próstata na Aruba. Depois de câncer de cuero, câncer de próstata é câncer que está prevalecendo bom dia de Hamburgo. Na idade avançada,
una gran mayoría de gente hombre tiene células de cáncer de la próstata, pero no todo de células aquí está agresivo. Cáncer de próstata está tratable, basta el guardo diagnosticar y tratar a tiempo. Un simple test de sangre en el laboratorio MedLab de cual mide el nivel de pesa por evitar sufrimiento innecesario. Kiboprasi cumple con un test de laboratorio para controlar el nivel de pesa para solamente 46,50 €. Si bota arriba 50 años de edad o arriba 40 años de edad, el cáncer de próstata está bien delante de tu familia. Y si no quieres hacer por vos mismo, hacer por tu familia. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean este increíble reencuentro entre una madre y una hija que no se veían por cerca de 24 años. Las imágenes son tan enternecedoras que se han viralizado. Realmente conmovedor. Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión la protagonista de la historia fue una joven de Honduras que decidió sorprender a una visita a su mamá tras 24 años sin verla. A pesar de que el Día de la Madre ya pasó hace varios meses, esta joven de nombre Daniela quiso darle un día más especial a la suya, pues viajó miles de kilómetros para cumplir el sueño de volver a estar a su lado. Según las imágenes compartidas, la joven fue rumbo a Houston, Estados Unidos, para tomar por sorpresa a su mamá. Por esa razón se metió en una caja de regalo para que ella no imaginara lo que iba a pasar y tuvo como cómplice a su hermana, quien le dio una carta por su cumpleaños. Finalmente, cuando Daniela salió de su escondite, su mamá no pudo contener las lágrimas y los gritos. Además, cayó al suelo de la emoción y sus hijas se acercaron para abrazarla. Seguidamente, el conmovedor momento no tardó en viralizarse en las redes. Por su parte, los cibernautas escribieron cientos de mensajes, como por ejemplo: solo quienes estamos en esta situación entendemos por qué las cosas, por qué ese lazo que nunca rompe. Llorar por extraños es mi pasión. Disfruten de ese tiempo juntas. Sé lo que se siente. Fueron algunos de los comentarios con más reacciones. Y si hablamos de esas historias que se viralizan en las redes, ¿qué tal esta mujer que se ha convertido realmente en tendencia y ha generado polémica porque ha dicho que ser mamá no es una profesión la cual le gusta, sin embargo lo hace bien, pues ella ha levantado mucho polvo entre la comunidad? Nicki Muñoz ha ocasionado todo tipo de debates en su cuenta de TikTok al asegurar que convertirse en mamá no ha sido fácil para ella y que detesta ser responsable de la crianza de su hijo. A pocas semanas de haber dado a luz, la mujer no dudó en emitir su opinión en cuanto a la maternidad. Esto apesta, lo odio, sabía que lo odiaría, según dijo hace 5 meses. En ese video enumeró todas las cosas que odiaba en su nuevo rol: tener que alimentar y hacer eructar a su hijo, hacerlo dormir, ser una madre predeterminada, revivir el mismo día y todos los días, abrazarlo todo el tiempo, andar de puntillas a su alrededor para no despertarlo. La maternidad es una estafa, según lo que ella expresó. Recientemente la mujer volvió a hablar sobre el tema, indicó que todavía no le gusta ser mamá. Tiene casi 5 meses y todavía no me gusta esto. La maternidad no es para todos y no me malinterpreten. Soy increíble en esto, pero no sé cómo. No pensé que lo sería. ¿Me gusta? No, pero soy buena, según dijo esta mamá. Asimismo indicó que cuando la gente dice que la paternidad pone a prueba todos los límites, invitó a los seguidores a pensarlo bien antes de convertirse en papás. Osado o irrespetuoso, pues este hombre decidió llegar al día más importante de su vida, que era su matrimonio, en ataúd. Sí, señores, así como lo escuchan, pues ante la vista de los presentes, allí el hombre llegó en este féretro. Un matrimonio es una mezcla de nervios y alegría por ser el día más importante de la historia de amor de una pareja, pero en este caso la boda fue todos menos convencional, pues el novio decidió llegar al altar en nada más y nada menos que un ataúd. En TikTok se hizo viral un video en el que se observa a los invitados esperar a que lleguen los novios, cuando lo que ven llegar es un carro fúnebre en el cual varias personas empiezan a sacar un féretro. Así como lo escuchan, esto es un funeral, se puede leer en la descripción. El usuario que publicó las imágenes dijo que su amigo
amigo había decidido llegar a su boda así. Dime que eres dramático sin decirme que eres dramático, según agregó. Los comentarios de mujeres y de muchas personas consideran que fue muy osado por parte del novio, mientras parece que los invitados se veían incómodos por presenciar algo así. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Urgent Care. Mantén el control de tu cuerpo. Como atleta también es importante llevar a cabo tu salud anual, específicamente con indicadores de biomarcadores basados en la resistencia y el rendimiento. Por eso van a poder elegir el paquete adecuado. También ofrecen vales de regalo para el club, ser querido o amigo. Así que contáctenos al 586-0448. Urgent Care también tiene sus horarios en las instalaciones de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y continuamos con más de esas imágenes que se viralizan en las redes y en esta oportunidad un hombre periodista que estaba haciendo su trabajo en Kenia cuando un bebé elefante lo interrumpió allí en vivo. Un curioso momento quedó registrado para la posteridad cuando el periodista Alvin Kaunda hacía un reportaje sobre un refugio de elefantes huérfanos en Kenia. Cuando intentaba grabar su entrada, uno de los animales empezó a jugar con él, a punto de hacerle cosquillas con la trompa. Kaunda y su equipo de grabación, la televisión pública keniata, tenían como objetivo referirse a los problemas de los elefantes jóvenes en África por culpa de la mano del hombre. El periodista aseguró a un medio radial que ya había hecho 10 tomas cuando ocurrió el chascarrillo con este elefante que resultó ser hembra. Su nombre es Kindani y según uno de los cuidadores es uno de los elefantes más inteligentes que ha conocido. El comunicador dijo cuando sintió la trompa del elefante sobre su cuerpo que trató de mantener la calma, pero fue imposible contener la risa por lo que estaba pasando. Y los dejo el día de hoy con el debut de la selección argentina que cayó 2-1 frente a la selección de Arabia Saudita. Así empezamos este segmento del Mundial. ¿Qué tal amigos? Un saludo cordial desde Doha, donde resultó definitivamente escandalosa la derrota de la selección argentina. La denominada por muchos escaloneta, en su debut terminó perdiendo nada más y nada menos que frente a Arabia Saudí. De esta manera le quitan un invicto de 36 fechas a la selección sudamericana, es decir, quedó a una sola fecha de conseguir el récord histórico que tiene Italia con 37 partidos invicto en todo el mundo en el historial. Pues bien, 2-1 terminó el compromiso. Ni el gol de Messi levantó los ánimos del albiceleste, que no encontró el camino en el estadio de Lusail. Definitivamente es una gran sorpresa, la primera gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022, tomando en cuenta además que enfrentaban a la segunda selección menos costosa de la cita orbital. 20 millones de euros es el valor de la selección asiática. Y además, ojo a este registro, es la primera vez que una selección de este continente le gana a Argentina en una Copa del Mundo. Definitivamente hay escándalo. Sufrieron los argentinos, más de 30.000 que se acercaron al estadio de Lusail y por supuesto quedan pendiendo de un hilo, pensando en lo que serán las próximas fechas para Argentina, aquí en Doha, donde se realiza la cita orbital. Nosotros terminamos con toda la información desde acá. Un saludo cordial para todos. Mauricio Molano para la Alianza Informativa Latinoamericana. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana en una nueva emisión.